Aquí estamos alegres, ¿verdad? Amén. Ver con deseo los hermanos a cantarle al Señor, servirle, ¿verdad? Al niño que trae ese buen deseo de cantarle al Señor. Y qué bueno que esperamos todos, ¿verdad? Pero algo que quiero decirles, hermanos, en esta ocasión, nuestro mundo de hoy está lleno de deseos. Y nuestro mundo de hoy está lleno de creyentes, pero solo porque creen. Siguen siendo creyentes toda la vida, pero sin fe, sin esperanza, sin consuelo. Si nos ponemos a ver, hermanos, estamos estudiando la carta de Judas. No sé si acuerdan. La vez pasada vimos solo, quedamos en el versículo 1 y no lo acabé de explicar el versículo 1, pero no los voy a explicar el versículo 1 hoy, posiblemente mañana. Pero quiero decirles que vimos cuántas cosas recapitulamos los 25 versículos de Judas. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántas cosas vimos? 3. ¿Cuántas cosas vimos? 3. No, cuando me refiero que recapitulamos los 25 versículos, ¿cuántas cosas vimos? ¿No se acuerdan? 8 cosas. 8 cosas. Vimos acerca de Judas, explicó muchas cosas. Puso ejemplo de aquellos que jugaron con la fe. Judas habló de falsos maestros, habló de falsos profetas. Y también, hermanos, si nos ponemos a ver, ¿estaría fallando Judas o no? No, la Biblia dice que hay falsos hermanos. Son creyentes, vienen a la iglesia, pero son falsos. Les decía, son creyentes, pero sin fe. Y realmente si se pone a leer Judas, como que si leyera toda la Biblia, ¿verdad? Y hermanos, esto lo que Judas habla aquí, ya lo había profetizado Isaías mucho tiempo antes. Ahora, el mensaje de hoy es también para hacernos un autoexamen en nuestra vida. ¿Estoy seguro con Dios? ¿Seré un buen creyente, un buen hermano o soy falso? Piensa de esto. Y hermanos, entre las iglesias evangélicas hay falsos o no. Lo que les gusta es dividir, apartar y perder allá a los pobres personas que no saben. ¿Se ha dado cuenta? Ya cuando aparecen aquellos, ya ni los que aconsejaron son creyentes, ni los que se dejaron aconsejar. Y hermanos, si verdaderamente somos creyentes, es el momento que velemos por nuestra vida y por la obra del Señor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de un predicador que vino aquí? No, hombre, tremendísimo, pero ya a los 3 días andaba casa en casa aconsejando y sí se llevó es que por ahí ya ni creyentes fue. Y eso ha pasado entre nuestras iglesias, hermanos. Ahora, si usted está en esta noche, quiero decirle, no le voy a decir que la iglesia, ¿cómo le llaman la iglesia aquí, hombre? La iglesia centroamericana, Emanuel, es la única fiel, perfecta, mejor que todas las iglesias. No, el mejor es Cristo. Él es, a Él le tenemos que servir, a Él le tenemos que honrar, ¿verdad o no? Entre todas las iglesias puede ser que hay un perfecto, hay un salvo que sí está seguro en Cristo Jesús. ¿Me entendió o no? Muy bien.
quiero hablarles hoy del tema, espero que se les queda y que aprendamos. El tema de hoy lo he titulado Llamados a contender por la fe. Llamados a contender por la fe. ¿Qué es contender? Usted dirá, es pelear. Es decir, es defender, es luchar, es triunfar y estar, pues, ser competente en defender. No como, discúlpeme la expresión, con puños o con otras cosas, sino con la misma palabra y con nuestro testimonio, con nuestra seguridad en aquel que vive y mora para siempre. Muy bien. Entonces vamos a entrar, hermanos. Voy a explicarle, está Enrique por ahí, ¿verdad? No, Enrique, voy a explicar qué pasa aquí, si me hicieras favor. Y prender a otro. Vamos a ver Judas, versículo número. Judas, versículo número. Vamos a ver Judas, versículo número 3 al 4. Bueno, nos llega hasta el 5 esto. Vamos a ver el versículo 5. Pónganse de pie y vamos a leer la palabra. Mire cómo empieza el versículo. Ahí dice, ¿ya todo lo tienen? Judas está atrasito de Apocalipsis, hermanos, el penúltimo libro. Atrasito de Apocalipsis. ¿Ya todo lo tienen? Muy bien. Dice la palabra de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habías sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Puedan sentarse. ¿Hay recomendaciones, sí o no? Hay recomendaciones. Entremos ya al primer paso. La vez pasada vimos quién escribió Judas, dónde fue escrito, a quién fue escrito, ya todo eso lo vimos. Ahora entremos a la primera cosa que vemos aquí. En primer lugar vamos a ver el amor y la verdad. Es el primer paso que tenemos por delante. El amor y la verdad. ¿Por qué titulo así el paso el amor y la verdad? Es decir, que Judas explica o expresa a aquella iglesia que estaba iniciando y viniendo allá con pruebas y dificultades, ya viendo hombres falsos, les empiece a hablar con una palabra solemne, una palabra de amor, una palabra de cristiano, una palabra muy llamativa. Y como dice al principio, dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación. ¿Cómo les trata? Amados. ¿Ya se dio cuenta? Amados hermanos, la gran necesidad que yo tuve de escribirles acerca de nuestra común salvación que tenemos, es decir, que la salvación nos los ha traído Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si Él trajo esa salvación, fue por amor a nuestra vida. Porque entonces Judas también dice: yo los escribo con mucho amor, apreciables hermanos, que nuestra salvación viene de Cristo Jesús. Y lo repite Judas. Veamos el versículo número 17, ¿qué dice? A ver, Enrique, un poquito fuerte. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, vuelve a repetir la palabra amados, tened memoria de lo que está escrito, de lo que escribieron los apóstoles, porque hay tantos soñadores en la vida de hoy. Hay soñadores. Así dice Judas, lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, Judas se centra en lo escrito en la palabra. ¿Se da cuenta? Pero siempre trata con un carácter de amor a aquellos personajes que solo se ubican o que sean posesionados solamente en Cristo Jesús. Hay otro pasaje más que Judas explica, el versículo 20, que dice, para que ustedes se den cuenta, vuelve a repetir la palabra amados. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero nosotros, amados, vengan consejos, vengan tantas cosas, nos edifiquemos en nuestra, ¿qué? Santísima fe en Cristo Jesús. ¿Para qué más mensaje, hombre? ¿Verdad o no? ¿Está clara la palabra? Amén. El primer punto dijimos, ¿cómo? El amor y la verdad. Entonces, el amor, hermanos, es que sinceramente hablemosle a la gente con amor de la verdad. Y la verdad viene solamente en Cristo Jesús. Vayamos y veamos un pasaje ahí en Primera de Juan 4:1, que dice, ahí habla de la verdad. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ya se dio cuenta? Léame el 2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Vuelve a repetir la palabra amados ahí o no? ¿Quién está hablando ahora ahí? Es Juan. Está hablando de la verdad. La verdad es Cristo, hermanos. No hay otro medio. Pero si nos vamos también a un pasaje, quisiera un poquito rápido, Tercera de Juan 1. Judas, siervo de Jesucristo, el anciano Agayo, el amado a quien amó en la verdad. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quién está escribiendo ahí? Es ¿quién? Juan. Dice, al amado, ¿quién? Dense cuenta, hermanos, ¿de quién le está escribiendo? Con un amor acerca de la verdad, quien es Cristo Jesús. Pasemos al segundo paso. El primer paso dijimos, ¿cómo? El amor y la verdad. Pasemos al segundo paso,
El segundo paso lo he titulado el amor y la fe. Ahora, ¿hay diferente entre amor y fe, sí o no? La fe, hermanos, es algo que viene ¿de qué? De confianza, de esperanza, de seguridad, que sí creemos que es una realidad. Leamos el versículo número 3 una vez más de Judas, versículo 3. A ver, Enrique. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Está hablando de fe ahí o no? Dice ahí el versículo que nosotros contendamos y que nosotros tengamos fe. La fe, hermanos, es algo que construye una seguridad. Y la palabra fe aquí, hermanos, los contextos nos llevan allá a Hebreos, su capítulo número 11. Vamos a ver el capítulo 11, versículo 1, 2 y 3, a ver a dónde llegues ahí, Enrique. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahí le paremos, aunque ese capítulo todo habla de fe. Si usted se va, ahí habla de la fe del primero. ¿Quién? De Abel. Dice que por la fe Abel, ¿qué pasó? Ofreció lo mejor al Señor. Y ahí habla de la fe no solo de Abel, sino de Noé, de Elías, de Enoc, y todos ellos tuvieron una fe segura a Dios. Ahora, cuando hay fe, hermanos, en Dios hay amor para servirle, hay un deseo. Venga lo que venga, haga lo que haga, uno va y le da la honra y la gloria a Dios. Si no hay fe, uno, tranquilo, estoy bien como estoy. ¿Se da cuenta? Cuando me habla ahí que por la fe Abel ofreció el mejor sacrificio, el mejor regalo, ahí eso es un sacrificio, ¿verdad o no? ¿Qué sacrificio de Abel? Entonces la fe es como también un sacrificio de honrarle y glorificarle a Dios cuando lo amamos. Eso me lleva a Romanos 12:1. Cuando dice Romanos 12:1, dice que, se me olvidó el versículo. A ver, lémelo ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya se dio cuenta ahora? Eso es la fe. Que nos presentemos a Dios. Ahorita, si estamos aquí es porque estamos presentándonos al pastor, a los ancianos. No, es a Dios. Como que si no valiera la pena, pero Dios se da cuenta en todo. Eso es el amor y la fe. Y regresemos una vez más a ¿qué libro estamos viendo? Judas, versículo 20, se va a dar cuenta. Ya lo leímos una vez, pero volvemos a leerlo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, cuando dice ahí dos cosas, edificados en nuestra santísima
fe. ¿Qué es edificar, hermanos? Es construir diario nuestra fe en el Señor. Y Dios quiere una fe santa, ¿verdad o no? Y cuando hay fe en Dios, hermanos, hay otra cosa que agrega ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Orando con fe a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Cuando hay fe, cuando estamos edificados en Dios, estamos orando con fe. Y el contexto de ello me lleva a San Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No sé si así es el versículo, pero ¿por qué no lo leamos para que se dé cuenta? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta? Pero tenemos que pedir sin fe o con fe. Por eso Judas ahí está expresando que el amor y la fe debe ser edificada solamente en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pasemos. ¿Ya vimos cuántas cosas? Dos cosas. Ahora, regresemos y leamos el versículo número 3 de Judas y se va a dar cuenta que otra cosa hay ahí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otra cosa, hermanos. Ahí vemos una promesa. Y una promesa es que tenemos una común, ¿qué? Salvación. ¿Ya se dio cuenta? Entiendo, hermanos, que el escritor, ¿quién era? Judas tenía una gran fe en Cristo Jesús. Y como buen caballero, como buen siervo de Dios, escribe ahora a los hermanos y les dice, tenemos una, ¿cómo? Común salvación. Es decir, séanos de cualquier descendencia, séanos de cualquier color o tamaño, la salvación es para todo aquel que acepte a Cristo y se arrepiente. Ahora, es decir que el pecador no tiene una salvación. Qué tremendo era Judas, hermanos, cuando empiece a recapitular la Biblia. Y se va a traer un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no leamos el versículo 5? Y se va a dar cuenta. ¿Qué dice el 5? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya se dio cuenta? ¿De qué está hablando Judas ahí? Está trayendo un testimonio o un hecho real de que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y los enemigos lo seguían, y dice que allá en el mar salvó al pueblo de Israel porque cruzaron en seco, mientras los enemigos ahí quedaron ahogados. Qué tremendo el ejemplo que se pone Judas ahí, ¿verdad? Y eso lo vemos, si usted quiere, vayamos y veamos ese pasaje allá en Éxodo 12, 51 parece, si no me equivoco. ¿Qué dice Éxodo 12, 51? Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Una vez más, Enrique, se me fue el avión. Y en aquel mismo día sacó Jehová los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Ya se dio cuenta? Sacó Dios, o sea que al pueblo de Israel de allá de Egipto, librándolos. Qué tremendo el poder de Dios. ¿Salvó ahí o no? Ahora, hermanos, si Dios salvó al pueblo de Israel de aquella esclavitud, de aquel trabajo, si Dios salvó al pueblo de Israel de pasar el mar rojo, también le ha prometido salvación a la iglesia, ¿sí o no? El contexto de ello nos lleva a Efesios, su capítulo número 2, versículo 1 y 2, dice que nosotros antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, no teníamos esperanza, no teníamos consuelo, no teníamos salvación, íbamos rumbo hacia una condenación, hacia una vida triste y lamentable. Pero Cristo vino, ya no fue Moisés, sino Cristo vino para salvarnos mediante un favor que Él hizo por nuestra vida. Vayamos y veamos Efesios 2, 1 y 3 para que usted se dé cuenta. Solo analiza y entienda la palabra. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿El siguiente? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese versículo me encanta. Eso 5. Estando nosotros muertos en pecado, éramos hijos de ira y todo eso. Ahora dice, por su gracia nos ha dado ¿qué? Salvación. El versículo 8, ¿qué dice el 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya se dio cuenta? Dice que por la gracia de Dios, o por el favor de Dios, y mediante nuestra fe, alcanzamos una salvación. Pero el versículo 9 dice, no por obras. Y lo repite Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Dice, no por obras. Veamos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice ahí, no por obras, sino por el lavamiento. ¿O quién nos lavó de nuestros pecados? Cristo Jesús, por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Y esto debemos decirle en esta noche: muchas gracias, Señor. Yo sé que ya están mirando el reloj, hermano, ya va a terminar. Ya vamos terminando. Nos hace falta aquí, estamos viendo el versículo número 3, ¿verdad? Estamos viendo acerca de la común salvación. Dice ahí el 3, de la común salvación: me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos.
Exhortar, hermanos, no es regañar. Exhortar es enseñar. Exhortar es explicar la verdad. Y hermanos, aquí vamos a quedar. Nos hacen falta dos cosas y lo vamos a ver entre 8 días. Las dos cosas que nos hacen falta es cuando dice ahí el versículo, contendiendo ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Y otra cosa que vemos ahí que ha sido, ¿qué? ¿Ha sido qué? Dada a los santos. Dos cosas dejamos pendiente del versículo número 3. Así que para predicar Judas nos llevaría 1 año, hermanos, o más. Espero que se le haya quedado, hermanos. ¿Vimos cuántas cosas? En primer lugar vimos el amor y la verdad. Amémonos, enseñemos, amemos al Señor, porque Él es la verdad. Segundo lugar, dijimos el amor y la fe. Es decir, que si tenemos amor, nunca tambaleemos en nuestra fe y que estemos centrados en nuestra fe en el Señor. El tercer paso que vimos de nuestra común salvación. Somos salvos mediante la obra de Cristo Jesús. Hermanos, en esta noche quiero suplicarles a que se pongan de pie y piensan, ya estamos en esa salvación